Antes de la tanda le decíamos que hay una baja en la aprobación de la gestión del presidente Tabaré Vázquez, entre otros datos que vamos a desmenuzar con Ignacio Suaznavar, director de Opinión Pública de Equipo. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Ignacio? Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Bueno, vamos a empezar hablando también por el saldo positivo y simpatía y antipatía en esta medición que realizaron, donde hay dos nada más con simpatía, con número positivo. Entre los líderes políticos, la medición de febrero, la verdad que fue una medición compleja para casi todo el mundo. Hay solo dos líderes políticos, como tú decías, que son el expresidente Mujica y el presidente Vázquez, que tienen un saldo positivo. Hace muchos años que estos dos líderes políticos son los principales referentes o los líderes más apreciados por los uruguayos, pero los dos han tenido una caída, uno diría, importante en los últimos 2 años. Vázquez fuerte, ¿no? De 16 a 5. La Vázquez es fuerte si uno considera el periodo diciembre-febrero, ¿no? Es decir, que bueno, ahí tenés un conjunto de cuestiones de contexto bastante marcadas, pero si lo comparás los últimos 2 años, una mirada, no solo mirar las últimas 2 fotos, sino la película entera, hay un desgaste importante. Eso le pasa, claro, si eso le pasa a los dos que tienen saldo positivo, a los que tienen negativo. Pues se puede decir que Vázquez y Mujica están como Uruguay en la tabla eliminatoria. Tenían un enorme colchón a favor y bueno, han perdido un poco, pero de cualquier manera siguen siendo hoy los dos líderes mejor evaluados. Pero y el los resto únicos con saldo difícil. positivo. ¿Cómo? El resto de los líderes. El resto de Hay los dos líderes de positivos que pasaron a negativos también. Sí, bueno, sí. Igual esto de positivo o negativo está muy en el límite, ¿no? A veces pasar del rojo al negro o al verde, como lo presentamos nosotros, es muy, está muy en el límite, pero es cierto. Daniel Martínez y Lacalle Pou venían con saldos positivos. Los dos habían tenido crecimientos importantes sobre el segundo semestre del año pasado y ahora vuelven, digamos, retroceden un escalón a la situación anterior. Y el resto de los líderes que ya estaban negativos agudizan sus negativos. Sí. No olvidemos que esto no es intención de voto. No, para nada. Es otra cosa que me parece que es un dato importante. Es una muy buena precisión. A tener en cuenta, sí. Porque a veces uno confunde. Bueno, la gente lo va a votar menos a fulano o a mengano. Pero también hay una señal que es interesante, que es la mirada que tiene la gente sobre el sistema político. No tiene buena prensa el sistema político. Estamos en un momento, yo creo que el contexto de fondo es el que vos decís, efectivamente. Estamos en un momento donde los ciudadanos uruguayos, a lo que nosotros encuestamos todo el tiempo, de todas las maneras posibles, y agradecemos que nos expresen la paciencia, siempre, la paciencia, que nos atienden el teléfono, nos abren la puerta, nos responden encuestas online, nos atienden los celulares, todas las metodologías que utilizamos, y están efectivamente con poca paciencia porque, sobre todo en este último semestre, digamos, el semestre largo, viene de una reestructura, un ajuste impositivo. Incremento de tarifas, incremento de tarifas e impuestos. Percepción de que la gestión pública en sentido amplio está complicada, algunos buques insignias, digamos, grandes en esto, pero hay otras cosas. Si uno mira la agenda, como lo hacen ustedes todos los días tenemos noticias sobre problemas en la gestión pública. Entonces la gente dice, el Estado me está exigiendo cada vez más en términos impositivos y tarifarios, claro. Y en realidad hay un montón de cosas que la gente dice, esto no puede ser verdad que esté ocurriendo. Entonces realmente hay una molestia ahí. Bueno, el año pasado fuerte. También ustedes analizaban una encuesta de Latinobarómetro que era impresionante, ¿no? Que marcaba la baja hasta del apoyo a la democracia, ¿no? Sí, el contexto, así que en Uruguay, en la postdictadura, hemos pasado, salvando la crisis del 2002, por contextos de opinión cargados de alguna manera de esperanza y de tolerancia respecto a lo público. Muy uruguayos. Muy uruguayo, con una muy visión republicanos. Colectiva, muy republicano. Y en este momento el ciudadano uruguayo que se acostumbró, también es cierto que lo de las expectativas es muy importante para entender esto. En los últimos 10 años los uruguayos se acostumbraron a determinado nivel de vida, a determinado estándar de vida, que hoy ven amenazados. Independientemente del lugar de la escala en que estés, mucha gente está viendo amenazado la capacidad de mantener su nivel de vida, su capacidad de gasto, y eso genera obviamente un mal humor. Y cuando los ciudadanos hoy están mirando el elenco político, no están viendo que el elenco político se esté haciendo cargo de estas expectativas. Por eso son importantes las señales, que siempre hablamos de las señales del sistema político. Bueno, ahora es está ahí donde sobre la mesa estos episodios de cambio en Nelson, campañas, etcétera, toda la opacidad que hay en torno a eso, me imagino que nos ayuda. Pero ¿es el peor momento desde la dictadura para acá del sistema político? No, claramente el 2002 fue el peor momento. Fue peor. Y hubo algunos otros momentos, por ejemplo el 96, entre el 94 y el 96 también hubo momentos de baja, pero de los últimos 15 años sí, desde la crisis del 2002 en adelante, es
Y tampoco es tan grave, digamos, comparado... Con uno lo otros compara, países. claro, viajemos un poquito, movámonos en el Hay un tema mundial, ¿no? Exactamente, También. hay un tema mundial. Hay un descontento con el sistema político. El tema es que los uruguayos parecíamos casi como inmunizados, ¿no? Claro. Como con respecto a estas cosas, y la verdad que no lo estamos. ¿Cuánto juega que el Frente haya gobernado en eso y que haya gente desilusionada del Frente? Eso es muy importante porque durante mucho tiempo el Frente operó como un captador o un generador de ilusión ante la desilusión con los que gobernaban. Claro. Y hoy por hoy la desilusión con el Frente Amplio se está generando. Entonces ya a esta altura es como... bueno, todos gobernaron, entonces ya el problema pasa a ser más sistémico Claro. que individualizado, y eso tiene que ver con los datos del Latinobarómetro que ustedes mencionaban, donde efectivamente Uruguay, que sigue siendo un país destacado en términos de apoyo democrático, pero hemos caído respecto a Claro, otros Ignacio, otro dato que se desprende es que el Frente Amplio ha caído un poco, pero la oposición no logra captar esa gente. Bueno, no masivamente. Hay algunos pequeños segmentos que sí, y esos pequeños segmentos podrían llegar a resultar decisivos en términos electorales, pero masivamente no. Tampoco son momentos electorales, o sea, los procesos de cambio electoral son primero procesos de frustración y después, más adelante, Veo a quién voto. Yo a esto no lo voto más y después veo a quién voto. Exactamente. Ahí está la placa que Ahí es está, bastante sí. llamativa, ¿no? Claro, el Frente, que uno dice, estaban 49 en la elección, ahí tiene 32. 32, y si uno suma los partidos tradicionales, los pasa, ¿no? Claro, efectivamente, el Partido Nacional votó 31%, ahora está en 27% de intención de voto, es decir, está relativamente cerca de su votación anterior. El Partido Colorado votó 13%, está en 7%, es decir, está casi en la mitad de su votación anterior. El Frente Amplio es el que claramente pierde más en términos no en términos relativos, pero sí en términos de magnitud. ¿Sorprende el partido de la gente, Nacho? Yo creo que, bueno, en realidad es muy difícil en Uruguay construir un partido político nuevo de la nada, etcétera. Por eso pregunto si sorprende el 3%. Bueno, lo que pasa es que depende, a algunos les sorprende el 3% como positivo, a otros les sorprende el 3% por lo bajo. Digo, no sé si sorprende, pero lo que digo es que es un partido que ha logrado instalarse en un grupo de la opinión pública uruguaya que no es despreciable. El Partido Independiente, que está la barrita al lado, hace muchos años que está ¿Cuánto le llevó en el construir sistema ese y cuánto 3%? le lleva a construir un 3%. Claro. Bueno, el Partido de la Gente, este 3% está consolidado o no. Bueno, habrá que verlo en qué medida es un voto efectivo o no, en qué medida tiene oportunidad de crecer o no. Pero está claro que hoy por hoy, en términos incluso de bancada parlamentaria, ya tenemos un sexto partido en ¿Y el de dónde sistema. me parece recoge que llegó para votos, quedarse. Novik? Bueno, de todos lados. No es cierto que el son colorados votante, todos. no es cierto que sean todos colorados o todos blancos o todos frente amplistas desilusionados o todos no sé qué. Es grupos que vienen de distintos Heterogéneo. sectores, más montevideano claramente que nacional, por obvios motivos, porque la emergencia del liderazgo de Novik vino del lado de Montevideo, pero por el momento no hay un perfil definido del votante de Novik. Vemos otra placa también que habla de Tabaré Vázquez, ¿no? Que recién hablamos de la simpatía, pero ahora hablamos de la aprobación a su gestión, donde los números también son distintos, obviamente, ¿no? Una baja de la aprobación, en un 28% de la aprueba a la gestión, cuando en diciembre la cifra era de 35%. Y uno puede preguntarse, Nacho, esto es... ¿Qué es secuelas del ajuste fiscal, de desgaste? A ver, este ciclo del tercer gobierno del Frente Amplio ha sido en términos de estructura de opinión pública muy distinto al de los dos anteriores. Los dos anteriores tuvieron presidentes que casi todo el tiempo tuvieron mucho más aprobación que desaprobación. Niveles altos de aprobación, ¿no? Niveles Los altos de dos. aprobación, muy altos, sí. En este contexto, contexto económico distinto, un contexto político distinto, con varias de las principales figuras del gobierno desgastadas. La imagen del vicepresidente Raúl Sendic ha caído muy fuertemente desde que empezó el gobierno. La imagen del ministro de Economía, Danilo Astori, que había sido un pilar simbólico muy importante de los dos gobiernos anteriores, ha caído también fuertemente durante este año y medio. Entonces el gobierno ha quedado con algunas de sus principales patas debilitadas, con un clima de negociación política en el Frente Amplio y en la interna que se transmite obviamente al propio gobierno también complejo, y el contexto económico que no ayuda, más lo tarifario impositivo, hace que, más allá de lo estructural, es más o menos una opinión pública dividida en tercios. Un tercio aprueba, un tercio más o menos y un tercio desaprueba. Febrero, en este contexto tan particular de aplicación del ajuste tributario del año pasado, más ajuste del precio del boleto, más suba de tarifas, genera un escaloncito un poco abajo. De hecho, la de febrero es la medición más baja de los gobiernos del Frente Amplio. De un presidente de un presidente del ¿Y Frente Mujica? Amplio.
Se frotan las manos con estos números. Claro. Mujica 2019. Claro, porque Mujica no le está yendo tan mal dentro de todo. En todo este negocio tan complicado no le ha ido tan mal. Sí, pero bueno, me van a preguntar si Mujica va a ser candidato. No sé. La respuesta de él es que no le da la biología. No, pero el siempre. contexto, está dado en todo esto. Y Mujica Claro, el escenario Mujica se es lo el líder deja. político de mejor imagen del Uruguay hoy. Y entonces el MVP tiene que estar pensándolo como, por más que él diga que no. Yo no me imagino un escenario 2019 sin Mujica. Mujica va a estar. Eso es un dato. Claro, entonces una cosa es que sea candidato a presidente o no, eso es otra cosa, pero encabezar una lista del Senado, o trabajar activamente en la campaña, y me parece que... De hecho no ha podido cumplir su promesa de irse, como él pretendió. Sí, yo creo que salvo que la biología efectivamente le juegue una mala pasada, a Mujica va a estar en la cancha en 2019, desde qué trinchera no lo sabemos, pero va a ser uno de los jugadores activos, sí. Bien. ¿Y te parece que los líderes políticos están en campaña ya? Sí, en Uruguay siempre están en campaña. Nunca se Pero no es deja un estar. tema de uruguayo, a veces decimos esto despectivamente. Creo que es así en el mundo entero. De hecho, en otros países que tienen elecciones intermedias, que es en Argentina, en Estados Unidos, están como mucho más todo el tiempo en campaña. Ojo con lo de la campaña, porque a veces se habla como despectivamente en campaña, pero las campañas electorales son momentos donde los líderes políticos buscan acercarse a la gente, y eso está bueno. Entonces yo creo que el problema es cuando los líderes políticos le dan la espalda a los ciudadanos. Si el estar en campaña significa estar atento, estar preocupándose, estar cerca, intentar seducir y conseguir lealtades, porque de eso se trata, me parece que está bueno, eso es la representación política. Entonces no me parece tan mal estar en campaña, siempre y cuando no se distraigan obviamente las tareas de gobierno. Ese es el tema. Lo que pasa es que vos decís, llamás a un legislador y se pasa todo el tiempo recorriendo el país cuando debería estar cobrando el sueldo que se le paga por legislar. Sí. Bueno, ahí hay límites que son bastante difusos. Hay una vieja anécdota, que yo no sé si es cierta, no voy a repetir el nombre, pero de un viejo líder político que ante un diputado joven que le dice, usted ahora tiene una gran decisión que tomar, o quiere ser reelecto diputado o quiere ser un buen diputado. Si quiere ser un buen diputado... No va a ser reelecto. No, es muy poco probable que sea reelecto. Bueno, yo no sé si será cierta la anécdota o si esto será tan así, pero bueno, ahí hay una tensión. Pero creo que en Uruguay se maneja bastante bien. En otros países de la región, que para lo que me toca trabajar, es un escándalo. Y de hecho, todos estos cambios demenciales que ha habido en el último tiempo, que también incluye a las encuestadoras, ¿no? Que fueron bastante blanco de críticas duras. En Uruguay menos porque capaz que hubo detalles, pero en otros países con pifias memorables, ¿no? Se trabajó... Vieron que no éramos los peores de la clase. Pero trabajaron hasta en la metodología para adaptarse, claro, o no para esos cimbronazos. El problema es muy sencillo. La gente está cambiando mucho la forma de comunicarse, la gente está tomando decisiones mucho más a último momento sobre montones de cosas, mucho más volatilidad. Los viejos métodos parsimoniosos y calibrados están dando algunos problemas y estamos en un momento de redescubrir. En una disciplina que tiene 40 o 50 años. Es decir, estamos recién empezando a perder. Cuando parecía que teníamos un paquetito cerrado que más o menos funcionaba, bueno, resulta que... Apareció la era digital y dio vuelta al mundo. Claro, ojo, sigue funcionando. Esto más o menos funciona, no es un desastre. Lo que pasa es que nos estábamos acostumbrando a un nivel de precisión que estaba buenísimo. ¿Cambió la gente? ¿La gente cambia más de opinión? Sí, claro, en todo. Cambia de pareja, cambia de partido político. Cambia de partido político, estamos en esta era. Y entonces, salvo el equipo de fútbol, que es como una cuestión de identidad, ¿no? Eso no se cambia por nada. Pero es así, estamos en una era donde el vértigo es mayor. Los métodos parsimoniosos funcionan menos. Los métodos más dinámicos, la revolución digital, está menos calibrada como para que uno pueda hacer ¿Pero una se toman en precisión. cuenta, por ejemplo, datos de las redes sociales? Claro, sí, todo. Pero lo que pasa es que no podés, hoy por hoy tenés que escuchar, por eso yo decía hoy, de las múltiples formas, que tenés que escuchar de todo. ¿Cómo sintetizás eso y cómo haces un pronóstico? Claro. Yo creo que no, porque además ese es hoy el por hoy arte. cualquiera agarra Twitter y hace una encuesta. No, pero eso no es... ya sé, digo, pero que... Ahí no es una encuesta. El diseño muestral sigue estando en la base de todo. Sigue estando, sí. claro. Entonces, Digo, pero a los hechos la gente tiene esa herramienta que la sin ninguna utiliza. duda y está fantástico. No, además confunde. Ve una encuesta cualquiera en Twitter con un resultado y dice, mirá. Exactamente. Y en realidad eso Las encuestas científicamente es muy cuestionable. son juegos o son ejercicios de expresión que están muy buenos porque la gente puede expresarse, pero esas encuestas que uno ve, como cuando llaman a un canal de televisión o una radio, etcétera, no tienen representatividad. No tienen valor estadístico. Sí, claro, la no tienen muestra valor no es. de representación. Una compulsa. Entonces yo creo que el negocio de las encuestas, el asunto de las encuestas, en general funciona bien para medir las grandes tendencias de opinión. No sé si también para lograr predecir una elección el domingo que viene, ¿no? Claro. Ahí puede haber cierto margen de desfasaje, pero no es un desfasaje de 20 puntos, vamos a entendernos. Es un desfasaje muy chico. De hecho, la elección en Estados Unidos, con todo el lío que se arma,
En realidad, si uno defiende a los colegas, uno diría, bueno, estaban previendo una diferencia del voto popular a favor de Hillary de 4 puntos y la diferencia en voto popular fue a favor de Hillary 2 puntos. Después en el medio lo que fallaron fueron otras cosas, pero quizá no tanto las encuestas, ¿no? Claro. Quizá la capacidad de pronóstico, es decir, lo que se arma después. Y yo creo que sí, que en eso, en la capacidad de pronóstico, vamos a tener que tener un poquito más de prudencia y precaución, porque es lo que corresponde y es lo honesto, digamos, ¿no? Bien, Ignacio Sosnávar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Momento de ver cómo está el tiempo hasta ahora.